¿Qué es un rayo? Esta es una pregunta que todos nos formulamos alguna vez cuando niños. Y la respuesta que siempre nos han dado es que el rayo es una gigantesca descarga eléctrica. Nada parece más sencillo de comprender. Sin embargo, no siempre fue así. Por miles y miles de años, los seres humanos no supieron explicar este fenómeno tan impresionante como común. Nadie, ni una sola persona a lo largo y ancho del planeta, sabía qué cosa era la electricidad. Por mucho tiempo, la mejor hipótesis fue que se trataba de una especie de arma con la que los dioses combatían para resolver sus rencillas en el cielo. Pero la electricidad no es un invento ni de los hombres ni de los dioses. Es una fuerza elemental de la naturaleza que existe desde el principio del cosmos. Comprenderla y dominarla fue una tarea de mucho tiempo y no pocos riesgos. Los hombres primitivos tenían una gran curiosidad, pero los rayos eran demasiado peligrosos, capaces de partir un enorme árbol en dos o carbonizar a un animal en una fracción de segundo. Por fortuna, es posible analizar fenómenos eléctricos más simples. 600 años antes de Cristo, en la ciudad griega de Mileto, un hombre llamado Tales se ocupó de estudiar una forma de electricidad mucho más modesta que el rayo. Los griegos apreciaban mucho una piedra llamada ámbar, que en realidad es una resina de los árboles petrificada a lo largo de millones de años. En su idioma, el ámbar era conocido como electrón. Tales de Mileto notó que luego de frotar el ámbar con una piel o un lienzo, la piedra era capaz de atraer objetos livianos, como por ejemplo una pluma. A pesar de su aguda observación, Tales no podía pensar en ninguna explicación para esa propiedad del ámbar, salvo que se trataba de alguna forma de magia. Tuvieron que transcurrir 3 siglos hasta que otro filósofo griego descubriera que muchas sustancias además del ámbar eran capaces de atraer objetos livianos luego de ser frotadas. Se llamaba Teofrasto y escribió el primer tratado sobre electricidad, aunque sin darle ese nombre todavía, para explicar que esa curiosa propiedad se debía a una especie de alma o un espíritu que estaba escondido en ellas. Siguieron pasando los años, las décadas, las centurias, sin que nada pudiera aclarar el misterio. Entretanto, otros fenómenos llamaban la atención de los investigadores, como por ejemplo el magnetismo. Los imanes atraen a otros cuerpos metálicos. ¿Sería esta atracción similar a la del ámbar y la pluma? Hacia fines del siglo XVI, el inglés William Gilbert, en recuerdo del nombre griego del ámbar, electrón, llama por primera vez electricidad a esta fuerza y abre las puertas a un sinfín de descubrimientos. Muy pronto, inspirado en los estudios de Gilbert, el alemán Otto von Guericke inventa una máquina para generar electricidad estática frotando una esfera de azufre. Al disponer por fin de una fuente confiable de electricidad, los científicos comenzaron a estudiarla con mayor empeño, ávidos por descubrir sus secretos. Una de las cosas que más los preocupaba era cómo atrapar la electricidad. ¿Sería posible guardarla en algún tipo de recipiente? Pieter van Musschenbroek, un científico holandés, experimentaba en 1746 con una máquina de von Guericke conectada a una botella llena de agua que él sostenía en su mano. Intrigado porque nada sucedía, tocó el alambre con un dedo y recibió un terrible shock. Tras mucho razonar, comprendió que podía sustituir su mano por una lámina de metal, y así descubrió finalmente cómo almacenar la electricidad para descargarla luego a voluntad. Este artefacto fue llamado la botella de Leyden, en recuerdo de la ciudad holandesa donde vivía y trabajaba su inventor. Con la botella de Leyden y el generador de von Guericke, los científicos comenzaron a construir generadores cada vez más potentes
capaces de producir chispas de considerable longitud. A estas alturas, ya todos sospechaban que los rayos producidos en el laboratorio y los que se veían durante las tormentas eran la misma cosa. Pero, ¿cómo confirmarlo? Apenas 6 años después de la experiencia de Van Muchenbreck, el periodista, político y filósofo Benjamin Franklin realiza en América un histórico experimento. Remonta un barrilete en medio de una tormenta hasta que un rayo se descarga cerca de él. La energía viaja por el hilo, pasa a través de una llave de hierro y de allí a una botella de Leyden. De este modo, Franklin consigue demostrar científicamente que los rayos son un fenómeno eléctrico. Corría el año 1752 y los niños de todo el mundo por fin tuvieron su respuesta. Para fines del siglo XVIII, los científicos creían haber demostrado la existencia de diferentes formas de electricidad. La estática y los rayos eran llamados electricidad atmosférica. El magnetismo se conocía como electricidad metálica. Un italiano llamado Luigi Galvani se hallaba disecando una rana cerca de un generador eléctrico cuando descubrió, para su asombro, que al tocar un nervio del animal con su bisturí, los músculos se contraían. Tras mucho pensar, concluyó que existía también una forma de electricidad en los seres vivos, y la llamó electricidad animal. Alessandro Volta, un compatriota suyo, no estuvo de acuerdo con esta explicación. Como Galvani había experimentado tocando los músculos de las ranas con pinzas hechas de 2 metales diferentes, Volta especuló que tal vez esa fuese la causa de la electricidad y no el tejido animal. Para verificar su idea, concibió este complicado experimento. Un sujeto sostenía con su mano húmeda una placa de zinc. Con la otra mano tocaba la lengua de un segundo individuo, quien a su vez tocaba el ojo de un tercero. Con la mano libre, el tercer individuo sostenía la pata de una rana muerta, mientras una cuarta persona aferraba la otra pata de la rana y con la mano libre una lámina de plata. Cuando el primero y el último juntaban las placas metálicas de plata y zinc, el segundo sentía un sabor ácido en la lengua, el tercero veía un destello luminoso y la rana se convulsionaba. Para Volta, esto significaba una sola cosa. El fluido eléctrico se debía al contacto de 2 metales y no provenía del animal. Finalmente, concibió la idea de apilar discos de plata y zinc, separándolos con fieltros embebidos en un líquido conductor. Y así construyó la primera batería eléctrica, un descubrimiento que revolucionó la ciencia en aquel año de 1800. Poco después, el inglés Humphrey Davy demostró que en realidad no eran necesarios 2 metales diferentes en la pila de Volta. En el curso de sus investigaciones, utilizó la electricidad para descomponer el agua en sus elementos constitutivos, hidrógeno y oxígeno, mediante un proceso que hoy conocemos como electrólisis. La electrólisis consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de un líquido. Mediante este sencillo procedimiento, Davy descubrió elementos químicos desconocidos hasta entonces, dando un gran impulso a la química. Muchos inventos a lo largo de la historia se han producido por casualidad y gracias a la aguda capacidad de observación de los científicos. Este es el caso de Hans Christian Ørsted, quien notó que cuando una pila de Volta estaba en funcionamiento cerca de una brújula, alteraba la posición de la aguja. Ørsted sabía que la brújula funcionaba a causa del magnetismo, por lo cual dedujo que la electricidad, de algún modo, producía un campo magnético. De este modo, nació una rama completamente nueva de la ciencia, el electromagnetismo, y fue posible construir el primer artefacto para medir la intensidad del flujo eléctrico, que en homenaje a Galvani fue llamado galvanómetro. De inmediato, André-Marie Ampère,
estableció que dos cables paralelos se atraían si conducían electricidad en la misma dirección y se repelían si conducían en direcciones opuestas. Estas dos leyes fundaron la electrodinámica. Acto seguido, George Simon Ohm descubrió una fórmula que relacionaba la corriente, el voltaje y la resistencia, aplicando las matemáticas al fenómeno de la electricidad. De pronto se hizo posible calcular y predecir el comportamiento eléctrico de las baterías y los circuitos conductores. Es entonces cuando aparece un genial estudioso inglés, Michael Faraday, quien analiza los experimentos de Ørsted y deduce que si una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, entonces un campo magnético debe también generar una corriente eléctrica. Los experimentos de Faraday logran demostrar la hipótesis y esto le permite construir la primera dínamo, una máquina para generar electricidad. Tan importante es la invención de Faraday que todavía hoy seguimos produciendo gran parte de nuestra electricidad mediante dínamos. Una curiosa anécdota relata que en cierta oportunidad Faraday estaba haciendo una demostración de su dínamo cuando un espectador le dijo: «Muy interesante, pero ¿para qué sirve la electricidad?». La respuesta de Faraday no se hizo esperar. «Y dígame usted, ¿para qué sirve un niño recién nacido?». En efecto, a pesar de una larga historia de investigación que había comenzado con Tales de Mileto 600 años antes de nuestra era, a mediados del siglo XIX, la electricidad era todavía un niño recién nacido, plena de potencial, pero incapaz de producir nada concreto. No obstante, no tardaron en aparecer los primeros usos prácticos para la electricidad. William Sturgeon inventa el electroimán en 1825. En 1830, Joseph Henry demuestra que es posible enviar una corriente eléctrica por un cable de 1,5 kilómetros de longitud para activar un electroimán que a su vez hace sonar una campanilla. En 1838, Samuel Morse toma la idea e inventa un mecanismo para enviar señales codificadas a través de un cable. Consigue fondos para su proyecto y 5 años después se tiende la primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore. En 1861 ya existía una conexión telegráfica de costa a costa en los Estados Unidos. 8 años después, el telégrafo unía Europa con América. La electricidad, sin duda, servía para algo. Hacia mediados del siglo XIX, la electricidad era un fenómeno que atraía multitudes a los teatros para ver cómo enormes dínamos producían rayos artificiales que iluminaban el aire con una enceguecedora luz blanca. Un espectáculo muy popular por aquel entonces consistía en un duelo a espada entre dos actores, con las armas conectadas a una batería eléctrica. Al chocar los aceros, saltaban chispas que provocaban asombro y temor entre la concurrencia. Sin embargo, muy alejada de ese uso superficial de la electricidad, una de las más grandes mentes de la humanidad, James Maxwell, predice en 1864 la existencia de ondas electromagnéticas capaces de viajar por el espacio a la velocidad de la luz, e incluso propone que la luz misma es una onda de ese tipo. La importancia de esa idea era enorme. ¿Sería posible producir esas ondas y enviarlas por el aire? Heinrich Hertz, un profesor de física alemán, consiguió hacerlo hacia 1885, construyendo un generador de alto voltaje cuya chispa
producía ondas electromagnéticas, mientras que una primitiva antena las detectaba a cierta distancia. Experimentando con estas ondas, el físico francés Edouard Branly descubrió que una fina capa de platino depositada sobre vidrio podía detectarlas y que algunos metales finamente divididos lo hacían aún mejor. Esto permitió al italiano Guglielmo Marconi crear un sistema práctico para enviar señales en código Morse por el aire, sin necesidad de tener largos cables entre el emisor y el receptor. Aunque muy primitiva todavía, ya había nacido la radio. Volviendo un poco atrás en el tiempo, descubrimos a dos de los más influyentes inventores de toda la historia. El primero, Alexander Graham Bell, aprovecha los principios del electroimán y el telégrafo y construye, en 1875, el primer teléfono capaz de transmitir la voz humana por un cable. Thomas Alva Edison, un joven casi sordo y asombrosamente dotado para todo lo que tuviera que ver con las novedades tecnológicas de la época, había estado intentando construir por su cuenta un teléfono cuando Bell sorprendió al mundo con su invento. Sin descorazonarse por el fracaso, 2 años más tarde, creó el fonógrafo, el primer artefacto capaz de grabar y reproducir sonidos. Al mismo tiempo, Edison seguía investigando otras ideas y luego de extenuantes experimentaciones en búsqueda de los materiales adecuados, consigue producir la primera lámpara incandescente de utilidad comercial en 1879. De inmediato, diseña la primera central de generación y distribución de electricidad que haría posible llevar iluminación artificial y teléfono a los hogares. En 1890, comenzó a experimentar con el cinematógrafo. Perfeccionó los aparatos para filmar y proyectar las primeras películas del cine mudo que habían inventado los hermanos Lumière en Francia, y hasta se atrevió a combinarlos con su fonógrafo para presentar un primitivo cine parlante. La increíble habilidad de Edison para descubrir aplicaciones prácticas para todos los principios físicos que tan trabajosamente habían elaborado los teóricos hizo que las últimas 2 décadas del siglo XIX se vieran continuamente sacudidas por revolucionarios inventos. Nikola Tesla inventó el primer motor de corriente alterna en 1883 y Paul Nipkow patentó el sorprendente concepto de un televisor electromecánico. Al comenzar el siglo XX, la electricidad era una fuerza dominada. Las ciudades se iluminaron a pleno y se comunicaron unas con otras gracias al teléfono. La primera gran planta generadora de electricidad alterna, construida por George Westinghouse al pie de las cataratas del Niágara, se multiplicó en muchos otros lugares para abastecer la creciente demanda de energía. En 1901, Marconi envió una transmisión de radio a través del Atlántico. 5 años después, se emitió el primer programa radial con voz y música, y una década más tarde, ya estaba funcionando la primera emisora comercial de radio. Sobre las ideas de Nipkow, el escocés John Baird construye en 1920 un primitivo televisor. Y aunque la BBC de Londres utilizó esta tecnología para brindar un servicio de televisión que llegó a tener más de 10.000 usuarios, finalmente se impuso la televisión electrónica basada en un tubo de rayos catódicos, adaptado por el ruso Vladimir Zworykin.
Si bien la televisión color ya se había desarrollado experimentalmente en 1940, fue recién en 1951 que se convino en utilizar un método universal, y pronto se popularizaron las primeras transmisiones comerciales. La década de 1940 vio también la aparición de un nuevo y revolucionario invento, la computadora. Luego de varios intentos, la primera en ser reconocida como tal fue ENIAC, una monstruosa combinación de tubos electrónicos y partes mecánicas que consumía 160 kilowatts, tanta electricidad como una ciudad pequeña. El físico italiano Enrico Fermi produce en 1942 la primera reacción nuclear controlada. Los científicos ya conocían el enorme potencial energético que se esconde en la materia, de manera que Fermi abre las puertas a un método de generación de electricidad que prometía ser capaz de abastecer al mundo entero. La primera central nuclear comercial se inaugura en 1958. En 1948, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley inventan el transistor, un elemento que cambiará la electrónica por completo. En una década, Robert Noyce y Jack Kilby crean el primer circuito integrado y con él comienza la era de la informática. El comienzo del siglo XXI nos encuentra por fin viviendo en un mundo que depende críticamente de la electricidad. La tecnología ha avanzado hacia la creación de artefactos que consumen cada vez menos energía, pero al mismo tiempo, la cantidad de objetos y máquinas movidos por la electricidad crece día a día a un ritmo asombroso. En el último cuarto del siglo XX, comenzaron a hacerse sentir los efectos del gigantesco consumo de energía de los países industrializados. Las plantas generadoras de electricidad tradicionales demandan enormes cantidades de recursos no renovables como uranio, carbón, petróleo o gas, y ahora sabemos que las reservas apenas alcanzan para medio siglo, no más. Por eso, el esfuerzo de los investigadores está puesto hoy en encontrar formas alternativas de energía que sean baratas, que no contaminen el ambiente y que permitan mantener la calidad de vida en las sociedades industrializadas. Curiosamente, muchas de estas formas de extraer energía del medio ambiente ya eran conocidas en épocas prehistóricas. Los barcos navegan movidos por el viento desde tiempos inmemoriales. Los antiguos romanos usaban ruedas impulsadas por el agua en sus factorías y en la Edad Media los molinos de viento eran usados para triturar los granos de cereal convirtiéndolos en harina. De allí que todavía digamos moler o molienda. Pero ya no alcanza con esos usos primitivos. Ahora, urgidos por la necesidad de sustituir los combustibles no renovables que se agotan, los científicos trabajan incansablemente para diseñar modos eficientes de extraer la electricidad necesaria para iluminar nuestras ciudades y mover nuestras máquinas, del flujo del viento o el agua, de la luz solar o del propio calor del planeta, que son inagotables. Tal vez la técnica más prometedora para producir energía no contaminante y sin límites sea la fusión nuclear, que es el mismo proceso que hace a las estrellas como nuestro Sol brillar por miles de millones de años. En 1967, el físico alemán Hans Albrecht Bethe recibió el premio Nobel por explicar matemáticamente sus mecanismos, pero las dificultades tecnológicas son enormes y todavía no se han hallado formas prácticas de aplicar la fusión nuclear en escala industrial.
Ya no nos asusta el rayo, no nos parece un misterio la electricidad. Sin embargo, producirla y controlarla sigue siendo un gigantesco desafío para la inteligencia y la creatividad de los humanos.